¿Qué tal? Excelente noche. Hoy, 1 de noviembre, sí, día de Marte, 1 de noviembre, para nosotros es un gusto poder iniciar un mes fantástico, un mes de fiesta, un mes de cultura, lo que nos da rostro ante el mundo, poder recordar a nuestros amados difuntos, recordar de dónde venimos, de dónde partió nuestra existencia. Y hoy tenemos el gusto, el honor de tener un invitado muy, pero muy especial para todo lo que es la cultura en nuestro país. Pero antes de presentarles sus credenciales, que muchas y muchos lo conocen, estoy seguro de ello, quiero cederle la palabra a la persona que lleva el navío, ¿sí? A través del timón, este navío de sueños que cada vez son realidad. Un navío que empezó con ese sueño de poder transmitir conocimiento, hacer clases magistrales para que ustedes, familia Lions, tengan mayores aportes de la realidad y puedan construir ideas sólidas. Sí, con nosotros, la presidenta de Lions, la licenciada Nancy Talía Santiago. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Realmente, pues esto no sería posible sin todos y cada uno de ustedes que forman esta enorme familia, a ustedes, la querida audiencia y a todos los que son parte de este magnífico proyecto. Enhorabuena, porque hoy, como bien lo dijo Alex, es Día de Cultura y qué mejor día de recordar a los que realmente son parte de nuestra esencia, de nuestro ser, que son nuestros seres queridos. Es también algo muy importante que como mexicanos tenemos estas tradiciones que son nuestras raíces y la esencia de nuestra cultura. Así que aprovechen realmente esta magnífica charla que tenemos invitado de lujo. Y ahorita Alex ya nos va a contar de quién se trata, en el cual también agradecemos su tiempo, su espacio y sobre todo sus valiosos conocimientos que comparte hacia nosotros y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Alex. Adelante. Gracias, licenciada. Miren, lo primero que les voy a comentar antes de hablar de nuestro invitado, les voy a presumir una revista muy hermosa, muy bella, que la acabo de adquirir porque precisamente habla del maravilloso Día de Muertos. Y aquí dice, la ofrenda, la Catrina, entre lo espiritual y lo mágico, lo sagrado, dichos y refranes, calaveras literarias, el origen del culto a la muerte, la celebración en Mixqui, Janitzio, Campeche, Yucatán y más. Esta hermosa revista la edita Crónicas y Leyendas. Pienso que ellos están dando la idea quién es nuestro invitado. Sí, en México tenemos la oportunidad de tener grandes artistas, pero pocos son los que dejan una trascendencia, los que dejan un legado, un rostro. Y precisamente nuestro artista de hoy, de entrada, es antropólogo, escritor, poeta, cuentero profesional, fotógrafo, y algo que me falta nombrar, citar y sobre todo exalzar, es que es un maestro. Él ha preparado a muchos cuenteros en este país y no solamente aquí, sino en países de América Latina. Sí, esta tarde, noche de 1 de noviembre para celebrar a nuestros difuntos, qué mejor que la presencia del maestro Germán Argueta. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Hola Alex, hola Nancy. Pues bien, aquí estamos compartiendo a esas ánimas que nos habitan, que están con nosotros y nos acompañan. Maestro, Gracias, para nosotros es un honor. gracias por la invitación para compartir en su espacio, pues estos saberes que son la suma de otros saberes que me habitan. Wow. Es hermoso. Querida familia Legends, van a ver que nos la vamos a pasar de maravilla, como dice esta revista. El maravilloso Día de Muertos, qué mejor que en la Dirección de Cultura e Historia en Legends, nosotros proponer esta charla con el maestro Germán Argueta. Y fíjense lo que dice la contraportada de esta revista. Antes de hacerle la primera pregunta al maestro, dice, recordar a los muertos que nos dieron vida es dar certidumbre a nuestra existencia. Sí, porque el mito y la tradición del Día de Muertos es la forma más eficaz de combatir lo efímero de la vida humana. El mito es una realidad, un ritual que viene del pasado, una estrategia del presente para renovarse y percibir lo eterno. El Día de Muertos tiene una significación que rebasa el mero festejo a nuestros difuntos, porque es un diálogo,
Sí, es un diálogo con la otra vida. Esto lo escribió el maestro Germán Argueta. Maestro, antes de iniciar ya todo este cuestionario que le tenemos preparado para usted, Crónicas y Leyendas, maestro. Crónicas y Leyendas es el encuentro literario donde usted ha plasmado parte de la historia de nuestro país. Una revista única porque la palabra lo dice, nuestras crónicas, nuestras leyendas, y tiene más de 20 años. Tuve el gusto de tener entrevista breve al maestro Germán ahora en la Feria Internacional del Zócalo, y era la feria número 22, y el maestro tiene más tiempo editando esta revista que ya le ha dado rostro a nuestro país y ha trascendido las fronteras. Maestro, ¿cuántos años de crónicas y leyendas? En este abril cumplimos 26, Alex, 26 años, y el próximo vamos a cumplir 30 no, en 2 años más, 30 como editor. El primer libro fue Biorrealidad y Cultura y la revista nació pues hace 26 años. Wow, maestros, ya toda una vida, más de 25 años prácticamente, pues de plata se ha vestido esta revista, y que, como mencioné, ha trascendido las fronteras de nuestro país. El maestro Germán Argueta, queridos amigos de Legends, es un maestro que ha llevado la oralidad de México a otros lugares. De hecho, él fue el que instauró el Día Internacional de la Oralidad, y es solamente poco de lo grande que ha construido la cultura en nuestro país. Maestro, ¿qué tiene de diferente el festejo de Día de Muertos? Porque es un encuentro cultural. Digo, aquí en la contraportada y todo un especial de Día de Muertos, pero platíquenos usted que con todos estos años y esa trayectoria, pues le ha dado esa difusión a nuestra cultura. Bien, hay que destacar que todas las culturas en su origen han tenido una relación con las ánimas, con sus muertos, con los espíritus. Hay que recordar que este, este gran escenario, teatro del ser humano cuando se ha movido en una relación con el más allá, y esta relación con el más allá tiene que ver con la veneración a la vida misma. Recordar que todas las divinidades son espíritus que habitan en el universo, en la tierra. Entonces, la trascendencia de nuestro Día de Muertos, que se debería de llamar el Día de las Ánimas, porque es algo más bello y bonito, las ánimas que nos animan. Ya hablaré más del tema, pero la certidumbre del ser humano en todas las culturas, en todos los momentos primigenios de ellas, tiene que ver con una veneración a los muertos que les dieron vida, porque esto es parte de la cosmogonía insisto, de todas estas culturas que en Europa han perdido, digamos, esa relación con, con, este, con los muertos, con sus ánimas. Es algo que les duele porque el patrimonio de lo imaginario es eso, un patrimonio de lo imaginario donde están nuestras tradiciones, nuestras leyendas, nuestros mitos, y todos los mitos no solamente se plantean como intangibles, sino tangibles. Es decir, nosotros celebramos el Día de Muertos, que debería de ser llamado, insisto, el Día de las Ánimas, es tangible. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que es habitado por sus muertos, es habitado por sus vivos y por sus muertos, entonces se palpan. O sea, la presencia de ellos es hacer la ofrenda, es esperarlos, y esto es parte de esa belleza que, que ahorita vamos a seguir explayando con sus preguntas, Alex. Yo lo dejo por lo pronto así pues para que ustedes pregunten. Adelante, mi estimado Alex. Pues muchas gracias, maestro. Dice esta revista, entre lo espiritual y lo mágico y lo sagrado.
nuestra festividad le da rostro al mundo. Inclusive ahora que se instauró desde la filmación de la película de la Agente 007, este, este carnaval que por cierto va a ser, ya pasó el sábado, fue en la Ciudad de México, se instauró a través de eso. Sin embargo, muchas culturas extranjeras piensan que eso es nuestra festividad de las ánimas, como usted lo cita. Sin embargo, va más allá, maestro. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso? La parte mágica, la parte sagrada, lo Ujú. que nos hace distintos. Aquí hay una particularidad, Alejandro, que hoy lo escribí hace algunos días en mi muro, que la teatralización del Día de Muertos con estas fiestas carnavales entran un tanto en lo banal porque entran a la, eh, a la al que los que participan en estas festividades se vistan, consuman, y entonces eso no tiene nada que ver con una ritualidad de recogimiento espiritual, porque nuestras tradiciones de Día de Muertos, que no solamente es en México, estamos hablando de todas las naciones de América, donde todavía está muy presente esto, con los mapuches, con los chauras, misquitos, con en el Perú, en Guatemala, en, en Perú, Bolivia, por supuesto. Hay celebraciones de Día de Muertos. Estos días se celebra, pero se celebra pensando en el origen mismo de esta relación con los muertos, porque era una celebración que tenía que ver con dar ofrendas a los muertos, pero entonces eh, ahora con esta banalización de la teatralización, parece ser que el ser humano, en lugar de pensar en sus muertos, para esperarlos, para estar con ellos, lo que hacen es salir a la calle y tener presencia y vestirse de calaveras, de catrinas, de la Frida Kahlo, etcétera, y no tiene nada que ver con esa ritualidad donde está el recogimiento espiritual, donde están las naciones indígenas, ¿no? Pero bien, y quien en un momento de hereda, digo, mi madre, pues de origen mazahua, pues como muchos celebran este recogimiento espiritual esperando a los muertos, con los altares, ¿no? Entonces, esto, aunque arranca desde los tiempos prehispánicos, todavía está como en un arraigo, claro, antes se celebraba en las cosechas de la tierra, que era el mes de agosto, ¿no? Celebraba a los niños eh, en un mes, y en un mes que coincidía con las cosechas en agosto, se celebraba a los grandes, y se celebraba con los dones que brindaban la tierra, que eran las cosechas, y entonces eso era en agradecimiento, y entonces la ofrenda. Pero mira, Alex, aquí hay algo muy importante. Cuando yo estoy pensando ya decir, insistir que es el Día de las Ánimas que nos dieron vida, es porque cuando hoy eh, sabemos que los muertos nos habitan. Yo era antes ateo, ahora soy un creyente fascinado con lo sagrado, pero soy un científico en ciencias sociales. Y cuando yo decía, bueno, pues mi abuela ya se murió, mis abuelos ya se murieron, cuando entendí que el ser humano, en los principios de la vida, toda la vida nace de los océanos, de las aguas de los océanos. Entonces, son animales animados, entonces solo el que tiene vida pues está animado, ¿no? Entonces todo lo que se mueve son animales, nosotros somos hermanos de todos los animales, pero aquí la belleza está en que el ánima es un concepto
que tiene su analogía con el alma y con el espíritu, ¿no? Entonces, alma y espíritu. Y cuando yo un día decía, bueno, mi abuela, con la que tuve mucho cariño, decía, bueno, sí se murió, pero le hago su altar, pero era un poco más como es, no. Insisto, soy un no creyente fascinado con los. Entonces, me voy en busca de la etimología del espíritu, y la etimología me lleva a una relación con respirar. Están tocando la puerta, regreso inmediatamente. Sí. Espero que lo estén disfrutando como un servidor, esta reunión con el maestro Germán Argueta. Y ahorita estén por seguras y seguros que viene lo mejor. El maestro es una enciclopedia andando, y no solamente de textos escritos, sino que ahorita lo vamos a escuchar de la oralidad. Adelante, maestro. Entonces, aquí la belleza es que cuando me voy a la etimología de respirar, me lleva al espíritu. Cuando uno llega a la vida, cuando uno llega como nene, como bebé a la vida, llega solamente cuando respiras, no cuando sales de la placenta. Y al respirar, respiras el oxígeno, el aire. En ese momento es cuando ya estás viviendo, empiezas a estar animado en esta vida. Y entonces, cuando uno dice, bueno, se murieron los abuelos, los padres, los hermanos, los que se nos han ido, uno dice, bueno, pues se murieron. Entonces dice, pues se murieron, se fueron. No, la belleza está en esto, que ellos hablaron, respiraron también lo que hablaron sus abuelos, sus padres, y respiraron porque la palabra nuestra se va en este momento, se va al viento, a la atmósfera. ¿Y el cuerpo qué es? El cuerpo de todos los animales tiene agua. Cuando nosotros morimos, parte de esta agua, que es un 70% más o menos, se va a la atmósfera. Entonces tú respiras el cuerpo agua de tu madre que tanto quisiste. Ella está en términos, digamos, científicos, pero bellos, en términos, digamos, de lo sagrado, donde lo sagrado, el mito se une y se liga con la ciencia, porque las ciencias solamente son ciencias a partir del mito. No habría ciencias si el mito no existiera, porque el mito es el que le da el cimiento a las ciencias. Entonces, regresando, entonces, cuando yo me di cuenta de esto, digo, sí, mi abuela, o sea, sus palabras de mi abuela, de mi madre, de mi padre, de mis otros abuelos, de mis tíos, pues hablaron, y esa palabra nuestra, vientito cálido que nace desde aquí, después de que respiraste, entonces de nuevo brota, sale y se integra a la atmósfera, ¿no? Entonces, eso es parte de la belleza. Entonces, he ahí donde respirar, inspirar, expirar y espíritu. Y dices espíritu en términos griegos, el neuma, perdón, espíritu, viene de respirar. Y entonces el espíritu te liga al neuma, al viento neumático, te liga al neuma, a los, o sea, o sea, para ligar los neumáticos tienen aire, ¿no? Entonces las llantas, ¿no? Entonces, bueno, en términos griegos es el espíritu, pero en términos latinos, posteriormente se incorpora el alma como sinónimo de espíritu y también el ánima. Entonces, cuando hablas de espíritu, hablas de alma y hablas de ánima. Entonces, somos seres animados, y eso es la belleza de entender que cuando se dan los dones, todavía en la ofrenda para nuestras ánimas, es porque están presentes en la atmósfera. Entonces, digo, no están tangibles como cuerpo, pero sí la voz de tu madre está en la atmósfera,
el cuerpo agua de tu madre, de mi madre, de mis abuelos, está en la atmósfera. He ahí, digamos, una de las bellezas de este Día de Muertos que nos habita aquí en Guatemala, este, Perú, Ecuador, en Chile con las naciones indígenas, ¿no? Es una belleza, ¿no? Es decir, no solamente en términos, o sea, todo esto nos lleva en términos de un lado de lo simbólico, pero también de la lingüística, pero también de la antropología y también de, de este lado de que toda la vida que existe en la naturaleza está viva, ¿no? Wow, qué hermoso, maestro. Y bueno, aquí un paréntesis para seguir hablando del Día de Muertos, del Día de las Ánimas. Maestro, por algo a sus estudiantes, es decir, me incluyo, no siempre nos enseña esa parte. La palabra es viento, ¿cierto, maestro? Tiene que ver con esta animación, es algo muy bello, yo lo tengo así grabado en el alma cuando usted nos dijo eso, la palabra es viento. Sí, entonces, cuando uno respira, respira, y si respira bien y bonito, se acompasa el ritmo del corazón. Si uno respira bien y bonito, la calma espiritual llega. Respira bien y bonito, la calma espiritual llega. He ahí donde, en términos biológicos, en términos de equilibrio psicológico, de salud, cómo todo esto nos lleva a ese lado espiritual, ¿no? Y por otro lado, a lo mágico, sagrado. Entonces, este ritual de el Día de Muertos, Día de las Ánimas, nos permite respirar ahora de una manera en recogimiento espiritual a nuestras ánimas, a nuestros muertos que nos habitan. Y o sea, la frase esta es los muertos que nos habitan. Wow, qué hermoso. Me voy a atrever a leer dos párrafos de la revista del maestro para que también ustedes se animen a conseguirla. Ahorita al final le vamos a preguntar al maestro dónde la podemos adquirir, pero fíjense lo que dice de entrada, para abrir. El asombro de Día de Muertos en este siglo XXI. En el pensamiento simbólico, en el pensamiento simbólico, toda la tierra es espiritual, está viva y es habitada por entes espirituales y divinos. Y en ella vivimos nosotros y habitan todos los espíritus de nuestros muertos, de nuestras ánimas. Premisa la anterior para hablar de que el Día de Muertos que celebramos en México, los primeros 2 días de noviembre, encontramos la esencia simbólica del ser humano entre la vida, la muerte y la permanencia de nuestras ánimas en el altar de lo etéreo, que simple y sencillamente es el cielo, el cuenco de la atmósfera. Trilogía, vida, muerte y ánimas de nuestro ser animal humanizado. Y vean lo que viene, está muy interesante. Entonces, si el Día de Muertos es un patrimonio intangible de la humanidad, reconocido por la UNESCO en el año 2008, es también, aquí propone el maestro, es también tangible, porque todos los vivos ocupan tiempo, trabajo, dinero para hacerle su altar con viandas, fragancias. Esto es una simbiosis, un diálogo entre la vida y la muerte. Me encanta, maestro, porque usted siempre nos ha mostrado la parte crítica. Me gustó esto que leí, porque no solamente es patrimonio cultural intangible, aquí habla de lo tangible. Platíquenos de eso, maestro, por favor. Sí, cuando uno dedica ese tiempo para esperar a las ánimas, te voy a platicar eh, algo muy bonito de mi pareja. Ella me dice que allá en Tlaxcala, que cuando niña, como a las 3 de la tarde, tocaban las campanas de la iglesia, entonces era una ranchería, hoy está conurbada, ya es parte de Tlaxcala, de la ciudad. Entonces, cuando tocaban las campanas a las 3 de la tarde, decía,
Decía, vénganse, vengan, siéntense, siéntense. Tenía la puerta abierta, decía, vamos a esperar a que entren nuestras ánimas para que vengan a comer y a tomar lo que les hemos dejado en la ofrenda. Entonces ya, vengan, siéntense, siéntense, vamos a esperar que entren a casa y que lleguen al altar. Entonces, esto es parte de esa cosmogonía, de ese pensamiento de lo mágico sagrado, pero que es tangible. Entonces, nuestras ánimas llegan eh, a comer de las fragancias, a oler de las estelas, del copal, del incienso, de las velas, este, a, a deleitarse y a sentarse para convivir con sus vivos, ¿no? Entonces, esto es eso que, que las ánimas, en un acto ritualístico, mágico, que habita en nuestros mitos pues, de origen, es donde se hace presente. Es decir, si tú haces un altar, pones el molito, pones el arroz, pones la cerveza, el tequila, y ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, eso se queda todo el día, la noche, y al otro día, bueno, ya no tiene el mismo sabor. La belleza se dice, bueno, ya no tiene el mismo sabor porque se llevaron la esencia en gran parte de estas viandas, ¿no? Y las flores, bueno, pues, vivieron ese proceso. Pero lo importante, Alejandro, es que eh, en términos científicos, en términos científicos, nuestros muertos siguen como átomos en el viento. Está su cuerpo agua, está su palabra. Entonces, todo esto es una vida espiritual. Ellos están en esta gran comunidad del universo, ¿no? El universo donde habitamos nosotros. Por eso, nosotros somos la suma de nuestros muertos, somos la suma de las ánimas que nos animan, que nos animan, que nos animan a vivir, ¿sí? Y a sembrar vida desde la palabra, desde el corazón y desde todo este cuerpo que se entrega también para esperar, para recordar, porque recordar es volver al corazón y recordar a nuestros muertos es vivir en ellos y que ellos vivan en nosotros. Wow, qué hermoso, maestro. Quiero compartirles también a la audiencia que aquí también hay un apartado donde dice memoria y corazón. Voy a leer un fragmento solamente para que nos explique el maestro. Nuestro Día de Muertos es un patrimonio cultural de la humanidad que vuelve al corazón porque en él está la condensación orgánica de la historia de milenios del ser humano en este planeta, que bien mira desde hace más de 370,000 años. Su origen es de antiguos abuelos llamados Homo sapiens. Sí, somos hombres de sapiencia, con una relación simbólica y tangible con los espíritus animados de nuestros muertos. Y si hoy somos lo que somos, después de nuestra herencia, de 370,000 años de nuestro proceso de hominización, es porque nunca los que somos espirituales y no olvidados dejaremos de estar habitados por el espíritu de los que pueblan el espíritu, de los vientos que nos abrigan en nuestros cielos, en nuestra burbuja de atmósfera. Sí, nuestro Día de Muertos es patrimonio de la humanidad, pero el moscavado de los que piensan que es solo patrimonio intangible, podemos decir que también es tangible, porque en el diálogo con ellos les ponemos su altar para que beban y coman, que les ofrecen los vivos en su ofrenda. Platíquenos de esto, maestro, por favor. Aquí también nos damos
al altar. Eh, o sea, el altar, digamos, también es un proceso de, que se renueva, ¿no? Eh, el copal es parte de lo nuestro, el incienso, hay flores que no son nuestras, que llegan, este, antes la ofrenda era claro, de copal, era de con saumerio, y pues los tamalitos, en la calabaza, y todos los dones que brindaba la naturaleza, ¿no? Y digamos, este sincretismo, que es una mezcla de culturas, con la llegada de los españoles, eh, hay cosas que se incorporan, pues este, como algunas flores que no existían, como la flor de cempasúchil, sí, pero hay otros elementos, pero en estos elementos se habla, y esto puede ser a veces uno acomoda el mito, los mitos, también para darle una coherencia, ¿no? Yo hablo en una investigación que me apoyaron de los 9 elementos principales que vienen en la revista, como el agua, el petate mismo, el incienso, el copal, las velas, las flores, la comida. 9 elementos que nos remiten a la gestación de la vida, los 9 meses, pero también los 9 elementos, bueno, el descendimiento al Biclán, ¿no? Pero en esto, con los 9 elementos, se da cuenta de la vida, de la gestación de la vida. De la gestación de la vida este, eh, está ligado a esta ofrenda, ¿no? Y eso, bueno, es algo de lo que, a ese punto. Y el otro punto de lo que ya hablamos de, la, de las ánimas, de los espíritus, digo, es parte de una belleza que, este, que lo dice uno creyente fascinado con lo sagrado, ¿no? Eh, pero donde se liga, insisto, la ciencia, somos vida. Por eso los que defendemos la tierra, defendemos el agua, y el agua, en el agua están también nuestras ánimas, nuestros espíritus. Cuando bajan como lluvia, llegan a la tierra. Esa es parte de esa cosmogonía primigenia que nos habita todavía con las culturas americanas, ¿no? O sea, esa es la belleza. Dices, bueno, ¿por qué defender los mares, las lagunas, los ríos, los bosques, la milpa? ¿No? Pues porque ahí, ¿no? Esa transformación de los elementos del oxígeno, que se convierte en viento, que se convierte en agua, que se convierte en hielo, y que en un momento dado eh, nuestras ánimas, nuestros espíritus renuevan una y otra vez el ciclo de vida con la gestación de los frutos de la tierra. Y he ahí la relación con las culturas primigenias que aún nos habitan con este pensamiento de lo mágico sagrado, de lo mágico simbólico. Wow, qué hermoso, maestro. Antes de pasar a las calaveritas, también para la parte de la cuentería del maestro, quiero leer otro fragmento que habla aquí. Usted como antropólogo siempre es lo que es muy agradable a sus lectores ver toda la investigación que hay detrás. Por eso es una obra de arte, todas las revistas y libros del maestro, porque no están hechos al vapor, son muchos años de investigación, de trabajo, de experiencia, y vean lo que dice aquí, los antiguos reinos de la muerte. Entre los antiguos pueblos nahuas, después de la muerte, el alma viajaba a otros lugares para seguir viviendo. Por ello es que los enterramientos se hacían a veces con las herramientas y vasijas de comida que los difuntos utilizaban en vida. Según su posición social y política, se les enterraba con acompañantes, que podían ser una o varias personas.
El perro también era acompañante en algunos enterramientos, aunque en el caso de los gobernantes o tlatoanes, se quemaban sus cuerpos en ceremonias suntuosas. Todos los tlatoanes, texcocanos, mexicas, fueron cremados. Los sacrificios humanos de niños, doncellas, mancebos, sirvientes, guerreros cautivos, era una práctica para agradar a la muy amplia constelación de dioses de todas las naciones nahuas. El más allá para estas culturas era trascender la vida, para estar en el espacio divinizado, ya sea por sacrificio, por accidente o muerte natural. Platíquenos, maestro, de este apartado, por favor. Cuando yo he hablado, y luego la gente se sorprende que les digo que no soy un creyente fascinado con lo sagrado, pero que creo, porque esto es científico, que el universo está vivo y el universo sigue creciendo, ¿no? El plano del universo, con el Big Bang, será pequeño y ahorita se ha crecido, ¿no? Entonces eso es un proceso de vida con las constelaciones, este, y cuando uno mira las culturas primigenias, donde había eh, culturas politeístas con sus dioses, que para el caso, y en términos bellos y antropológicos, habría que decir que no son dioses, porque el concepto de Dios nos lleva muy al cristianismo, todo este tronco común que son los musulmanes, los judíos y el cristianismo. Si uno habla de los dioses antiguos, de las divinidades, que es más exacto, uno habla de que eran divinidades, espíritus. Por eso Tlaloc, por eso el dios de la guerra, por eso la diosa la divinidad de la gestación, de, del nacimiento, la misma Mayagüe, la divinidad del pulque, y eran divinidades tangibles como lo es, o sea, si alguien cree en Dios, o sea, un día Dios se aparece y lo sienten y es tan tangible, ¿no? La Virgen de Guadalupe si creen, o sea, quien cree, pues está ahí, ¿no? Si alguien dice, pues, que no existe, bueno, la gente que cree, lo cree y además es tangible, y además está presente. El hombre más que un ser de razón, es un ser mitológico. El hombre y la mujer, más que un ser de razón, es un ser mitológico, simbólico. Es un ser simbólico, porque cree en lo simbólico, porque lo simbólico lo habita. Y esto es fundamental, porque eh, pues esta vida que uno dice, bueno, esta es la naturaleza y la naturaleza es vida, ¿no? Tú vas a un bosque y dices, sencillamente estar aquí la naturaleza es vida, ¿no? Así sea un no creyente, va y dice, es que se respira y en este proceso de transformación, mutación de los árboles que reciben ese oxígeno y ese proceso de transformación del dióxido en oxígeno. Entonces es parte de la belleza del ser humano. eh, y bueno, en todas las religiones la naturaleza está animada, pero en las religiones, en este caso, de, esta, de, esta, de este tronco común, Dios creó el mundo y toda la tierra, ¿no? Eh, y bueno, por ahí. Pero en el caso de las culturas primigenias, con los rumbos de la muerte, a donde iban los niños antes de morir, el rumbo de la muerte con Tlaloc, en el Mictlán, eran esos mundos donde iban, depende de qué tipo de muerte, ¿no? O con Huitzilopochtli, que lo acompañaban los guerreros hasta el mediodía y después las mujeres que morían en el parto, porque eran guerreras. Entonces, dentro de esta cosmogonía, acompañaban a los dioses, estaban presentes con ellos en su constelación.
Wow, qué hermoso maestro. Voy a leer una de las calaveras literarias que vienen aquí, de Jorge Skinfield, que por cierto va dedicada a los políticos del PRIAM. El maestro ahorita nos platicará, es también una persona que siempre ha estado en la resistencia, a través de la cultura, es una persona muy pensante, muy crítica, y también tiene su lado muy político, de crítica política, y dice así, los políticos del PRIAM, que ya están RIP. Hay gran fiesta en el Panteón, con invitados electos, son políticos abyectos que perdieron la elección. A la tumba sin charolas, ni guaruras y sin fueros. Están animales güeros, van arrastrando la cola. Su castigo será eterno. Hacer algo que no hacían. Se pondrán a trabajar en el mismísimo infierno, con el hocico amarrado, las uñas bien, pero bien limadas. Las patas tienen lastradas para no seguir robando. En el país ya resuena un sonido de esperanza. Ojalá acabe la tranza. En vos confiamos, Morena. ¿Qué Bueno, dice de las calaveras literarias que nos pueda platicar, maestro? Y después que nos pueda ligar con esta parte crítica que siempre ha tenido hacia lo que está pasando en la cultura en este sexenio. bien, en el caso de las calaveras literarias, cuando surgen, siglo XIX, eh, y quizá desde finales del siglo XVIII, es que antes había discursos funerarios en la época virreinal para ensalzar a los gobernantes. Se ensalzaba y donde no había bondades se las encontraban, donde no había amor, se los creaban. Entonces, todas las bondades y todos los dechado de virtudes en los monarcas, en virreyes y personajes. Y las calaveras literarias, esto sí es algo más de nuestro país, son sátiras, este, pues, pues contra los políticos, este, esas sátiras que hablan de nuestro humor para, eh, desde la sátira, dar cuenta de lo que son estos políticos villanos, pendencieros, este, eh, bandoleros. Entonces, bueno, por un lado, ¿no? Entonces son las calaveras literarias, pero también están otras calaveras literarias, por decir a la Frida Kahlo, a Rosario Castellanos. Entonces, claro, donde aparece la calavera como esa de, y como por ahí también Jorge Skinfield escribió una hacia mi persona, ¿no? Entonces, se ensalza, pero donde la muerte está presente, las calaveras literarias es donde la muerte está presente. Y hay que destacar que la muerte antes era la muerte que venía y se daba la vida, esa muerte que era la danza de la muerte, ¿no? O el bien o el mal. O te portabas bien, te llevaban digo mal, al infierno, y la muerte venía a cegar la vida. Y con nosotros se transforma esta muerte para acompañarnos, pero ya en un sentido, este es otro tema, en un sentido más literario, o sea, las calaveras literarias, ¿no? Y luego, por otros, también en un sentido plástico. No podemos dejar a un lado que es la presencia de Rivera, que viste a la Catrina de José Guadalupe Posada, eh, y en un momento dado es el artista plástico que retoma el grabador a José Guadalupe Posada para después llevarla a un óleo, un domingo en la Alameda, ¿no? Y entonces esto se transforma en
en una celebración con los altares, donde pues sí está la ofrenda de frutas, veladoras, flores, etcétera, pero en un momento dado la presencia de la Catrina, que es, en su origen también es la ironía, son las garbanceras, donde las mujeres les hacen, esas mujeres que se querían sentir fifís, vistiéndose de gala, etcétera, esas eran las garbanceras que vendían garbanza, el garbanzo, eran las garbanceras, y que en un momento dado, pues a lo mismo a la Pancha, que a la Manuela, que a la Juana, que a la Cirila, eh, o sea, aquí Antonio Arroyo hace las estrofas para burlarse de estas garbanceras que se, que se vestían de Catrinas, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo que ahora llegamos al tema de la teatralización del Día de Muertos con lo de esa película, y de pronto, pues esto se ha convertido en algo desde mi punto de vista muy banal, ¿no? Porque se sale a festejar el Día de Muertos, pero el festejo no es un festejo. El Día de Muertos no es un festejo, es un recogimiento espiritual, pero hoy se ha llevado al plano político y pues también de festivo. Y entonces lo que la gente luego quiere, el Halloween era eso, o sea, vestirse de monstruitos, dije monstruitos, ¿no? La bruja, el diablo, la momia, vestirse de monstruitos, con ironía, monstruitos, eh, pero eso tenía que ver con el Halloween. Pero en este caso, ahorita con la película de James Bond, de pronto, bueno, se dieron cuenta que podían sacarnos a la calle, y ahora es un tumulto, ¿no? Pero es también un tumulto en términos de que la gente compre mercancías. Él en un momento dado está reproduciendo una festividad que tiene que ver con una presencia de uno en un escenario efímero, la calle. Es una forma de hacer teatro colectivo. Y ahí se reproduce el individuo, pero no tiene que ver con la espiritualidad del recogimiento de los altares de nuestros viejos y de nuestras culturas indígenas. Me salí de tema, pero por ahí va. No, muy excelente, maestro. Voy a leer la calavera literaria que le escribieron a usted, maestro. El señor conde de Temascalcingo, don Germán Argueta. La parca muy pispireta, presa de enorme pasión, arrastró para el panteón al conde Germán Argueta. Y la calaca lo cela, al Matrix nopal amado, al pachuco redomado, mientras llora Marisela. En la cama, ya sin velos, presa de enorme pasión, le palpita el corazón y a él se le erizan los pelos. La calaca sin consuelo, sin ropa, espera contrita, mientras el conde recita la casa de mis abuelos. De la escena enamorado, ha muerto este gran artista. Lloran las caricias, ninfas del tacón dorado. Wow, qué hermosa calavera le escribieron, maestro. Maestro, para, digamos que ya como por ir cerrando este conversatorio con usted, maestro, que nos podíamos quedar horas y siempre usted nos va a mostrar y nos va a enseñar. Rápidamente platíquenos acerca de qué está pasando con la cultura en este sexenio, maestro. Ya, ya lo dijo Poniatowski, si lo dijera yo con mis palabras, mucha gente no me daría, digamos, muchos me dan crédito por ser mi compromiso, y de que he estado siempre incidiendo para cambiar el rumbo de nuestro país, hermanado con las luchas en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Y bueno, hemos estado también en las luchas antes como dirigente, y después pues votando por Cárdenas, y después los 3 años, aunque lo dudé, cuando llegó López Obrador a gobernar la Ciudad de México, fue cruel con la cultura y con Alejandro Aura,
poeta que trató, digamos, mal, yo leí una nota, y recortó a la cultura en la Ciudad de México cuando fue gobernador aquí, este, este, jefe de gobierno en la Ciudad de México, le recortó la cultura de 2.000 a 1.000 millones de pesos y se los dio a los virreyes de las delegaciones entonces y aquellos, pues, para, o sea, ya sabes, todos los virreyes, las alcaldías hoy siguen siendo botín para la mayoría de los virreyes, alcaldes, alcaldesas. Bien, entonces fue un elemento. Ahora, Elenita Poniatowska dijo que López Obrador le ha quedado mal a, a los trabajos de la cultura, ha quedado mal en la cultura. Y yo lo dije, voté las 3 veces por él, aún y dudando, porque ese antecedente con Alejandro, ahora yo voté por él como jefe de gobierno para que llegara, pero después tuve esa decepción. Pero aún y a pesar de cómo se portó, con lo que ya dije, cuando llegó para las elecciones, yo voté la primera, la segunda y la tercera ocasión, y además me sumé al plantón del Zócalo Reforma, y siempre dudé en votar, pero al último decía, bueno, tengo que votar. Y bien, si Elenita dice que nos quedó mal, yo lo dije desde, lo dije desde el mes de marzo, escasamente 4 meses después de que había llegado, o 5, ¿no? Algo estaba pintando mal. Y bueno, pues las cosas en cultura han ido mal. En lugar de tener un personaje en la dirección de la Secretaría de Cultura a nivel federal, a la tal Fraustro, pues ha tenido un verdugo, una verduga. Y entonces, todos los fideicomisos, y bueno, se ha hecho cultura. Me acuerdo que en una ocasión cuando se celebró un año de la llegada como presidente, dijo que hubo un festival, ¿no? De celebración y dijo, me dio hasta pena, vergüenza, me dio dolor y rabia, dijo, es que van a participar en este aniversario de la llegada artistas que no van a cobrar. Y si uno, sí, o sea, para festejar un año y no les va a pagar, entonces eso ha hecho la izquierda a veces que no es izquierda, que es derecha. Este gobierno, pues es un gobierno donde tienen el altar, en el altar de sus vivos, como en los tiempos de Porfirio Díaz, que eran 800 familias, ahora tienen su altar de los vivos, este gobierno de López Obrador, a los 3 hombres más ricos de toda América. Carlos Slim, el criminal Germán Larreal de las minas, Pasta de Conchos, Cananea, etcétera, y al bandido de Salinas Pliego, ¿no? Entonces se siguen enriqueciendo, pero con una riqueza descomunal. Y entonces, pues eso, una polarización de riqueza y pobreza es una polarización donde los pobres son más y con más carencia. Las carencias son muchas, muchas, muchas. La otra cosa son los apoyos, que son dádivas, que tú llevas a un pueblo a la miseria y si le das 3 pesos, te lo van a agradecer. Eso es cierto. Si tú en un momento los formaras, si les dieras educación, acceso a la educación, a la cultura, tendrías a gente crítica, porque se les dé educación, que se les dé a conocer la situación que se vive en un país, en un momento dado, les das a conocer la realidad. Y cuando se da a conocer la realidad, uno entiende lo que es en un momento la devastación de un planeta, de un país, de los mares, de las selvas mayas. Eh, Esto se ve, ¿no? Entonces, cuando uno conoce la realidad, no puede más que incidir para que las cosas se transformen. Y esto un poco ligado con cuando uno conoce sus genes, su raíz, en este caso tus abuelos. Si tú dices mis abuelos están en el universo,
en los mares, en el río Lerma, que está contaminado por los atlacomulcos overs, ¿no? Sobre todo la industria del atlacomulco. Entonces, pues ya no es el río de agua donde había peces, ¿no? Entonces, todo esto está ligado, Alex, yo como, pues, alguien con la suma de muchos saberes, pero también como un activista social desde, por decir, toda la vida, es mi país, son nuestra memoria, nuestro patrimonio cultural, y si no se apoya el patrimonio cultural de, que está con nuestros monumentos, con eh, eh, nuestras regiones que son parte también de la veneración de los pueblos indígenas, entonces, si no se apoya, se devasta, ¿no? Y en esta devastación también va consigo la devastación de las culturas primigenias, de las naciones. Si no se apoya la educación de los indígenas, pero de una manera real, donde de sus lenguas permanezcan, donde el desarrollo, este, su economía sea factible, entonces vas a tender a tener una política que en lugar de generar certidumbre, sueños, esperanzas y democracia, vas a tener una violencia que está engendrando por eh, tanta carencia. No hay que olvidar que en todas las regiones del país la miseria es extrema, extrema, y los migrantes son millones en Estados Unidos, ¿no? O sea, y eso es terrible. Pero si piensas tú que por otro lado, los países de América, muchos de los países de América, o todos, como el nuestro, tienen mucha riqueza, mucha, enorme la riqueza, enorme nuestros bienes, enorme, ¿no? Una buena distribución de la riqueza, hombre, estaríamos mejor que en Europa, ¿no? Claro, Europa ha mantenido, digamos, un nivel de vida, como ahorita con toda la guerra de Ucrania, bueno, ¿no? Pero un nivel de vida, ¿por qué? Porque la distribución de la riqueza es otra, los impuestos a los ricos son otros, el control a los ricos son otros, y aquí el crimen, el crimen también es llevar a los pobres a la devastación de sus territorios, ¿no? Y a la devastación de sus lenguas implícitamente, ¿no? Entonces, eh, esto no es pesimismo, es actuar pensando que esta es nuestra realidad y que nuestros abuelos que sembraron la tierra, la cosecharon y que dejaron sus tierras para sus hijos, lo dejaron para reinventarse y reproducirse, porque no hay nada más sagrado que el trabajo, que producir, y producir para los otros y hacer comunidad. Muchas gracias, maestro. Pues prácticamente antes de, ojalá y nos regale pues, una narración, un cuento, quiero decirles, amigas y amigos, que esta revista se la recomiendo como también toda la obra del maestro. Pueden buscar en Facebook la página de Crónicas y Leyendas Mexicanas. Crónicas y Leyendas Mexicanas. También quiero reconocer públicamente este regreso del maestro, del conde, Germán Argueta, a las matinés, Xochimilco, también lo que ella está organizando allá en la Casa del Cuento. Gracias por recibirnos también en ese hogar, maestro. Una tradición muy viva, estuvo estupenda, ¿no? Esta parte de Día de Muertos, a través de estas mujeres tan, pues, tan importantes para llevar también la cultura como Blanca Luz Martínez y la tequilera, ¿no? Y la tequilera y Miriam Morales. Y todos los artistas que siempre lo acompañan, maestro, siempre todos los artistas que lo acompañan. Quiero decir tres cosas importantes. La primera, es un orgullo ser su estudiante, maestro. Un orgullo. Quiero comentarles que yo me forjé un semestre, seis meses con el maestro cuando estaba la pandemia muy fuerte. Nos recibía a una serie de estudiantes. Tuve la oportunidad de ser uno de ellos y conocer lo que es la narración, lo que es la cuentería. Yo solamente la veía de afuera. Afortunadamente ahora la he anexado a toda esa expresión que un servidor hace, gracias al maestro Germán Argueta, él me inició en ello. Número dos, agradecer públicamente a una artista extraordinaria que fue la que me llevó
a ese maravilloso mundo y universo de las clases del maestro Germán Argueta, sí, a una gran cuentera también, narradora, artista mexicana, Amanda Argueta. Le mando también mi agradecimiento porque sin ella no hubiese podido yo llegar a conocer al maestro Germán ya personalmente. Y número tres, en este día precisamente de las ánimas, 1 de noviembre, a unos minutos que lleguen nuestros difuntos, quiero dar un saludo hasta el cielo a mi madre, Alejandra Camacho, que heredé de ella una colección precisamente de revistas y libros del maestro Germán Argueta. Ella decía que su pluma del maestro era transmitir esos fantasmas, esos cuentos. Ella le encantaba. Recuerdo que antes de partir, ella se pasaba con sus lentes leyendo al maestro, porque ella siempre me inculcó el amor por la lectura, pero si algo le fascinaba a ella era la historia y las leyendas. Y en los cuentos, en las revistas, en los libros del maestro, se pasaba horas. Y eso lo quiero reconocer públicamente y agradecer, maestro, por su tiempo que ha otorgado a Legends. Y antes de cerrar y cederle la palabra a nuestra presidenta, maestro, ¿nos quiere regalar un cuento? Bueno, pues vamos a compartir este cuento poema que me acompaña ya todos mis espectáculos, sobre todo en estas fechas de Día de Muertos, que es la casa de mis abuelos. En la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que cuando iba a la casa de mis abuelos, siempre manaba agua por debajo de la casa de mis abuelos. Enmohecidos los muros y las piedras del río de la calle serpenteaban agua. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que cuando sí, yo luego dormía lentamente, el barco elevaba su ancla en medio de la neblina y volaba el barco que era la casa de mis abuelos, y yo miraba cómo se peinaba con la lluvia, las tejas se peinaban con la lluvia, y yo desde arriba miraba el pozo donde habitaban los veneros de mis vivos, de mis muertos, un espejo de agua donde había peces plateados, mis manos, mis dedos eran peces plateados. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que cuando luego el barco descendía muy temprano por la mañana y llegaba a puertos seguro, en medio de la neblina. Yo salía con mis pantalones cortos y mis pies descalzos y corría por la milpa y me perseguía el rocío de la mañana y saltaba en los charcos y me perseguía el rocío de la mañana y jugaba con lodo, jugaba a ser animalitos de barro. Mi cuerpo era de barro, mis manos eran de barro. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego con mis pantalones cortos y mis pies descalzos me subía por la escalera de madera, el tapanco, llegaba al tapanco de madera, sí, donde estaba el túmulo de maíz desgranado, rojo, amarillo, blanco, morado, negro, y nadaba en medio del túmulo de maíz desgranado y miraba cómo entraba el tiempo por las rendijas de las tejas. Y yo jugaba con los hilos del tiempo y miraba los objetos de labranza de mi abuelo y miraba y jugaba con los hilos del tiempo. Mis manos, mis dedos eran hilos del tiempo. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego nosotros en la habitación grande que tenía 4 camas y con colchones de lana de borrego, nosotros saltábamos, y recuerdo que en la habitación grande que tenía unas vigas muy altas para mi mirada de niño, miraba que ahí en la esquina había un foco que le tenía miedo a que se lo tragara la oscuridad. Y recuerdo que ahí había un ropero donde mi abuela guardaba con llave las sábanas siempre fragantes y las vajillas. Y cuando llegaban sus hijos y sus hijas y sus nietos, mi abuela sacaba la llave, abría la puerta del ropero y sacaba siempre de ese ropero las sábanas fragantes y las vajillas. Y a nosotros nos daba dulces de piloncillo. La casa la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego nosotros saltábamos en las camas, los primos y las primas, los hermanos, y luego mi abuela abría la puerta
la puerta de la recámara grande, 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 y en ese momento todos nos metíamos debajo de las cobijas. Sacaba dentro de su pecho y corazón un Cristo, y a los cuatro rumbos de la tierra mandaba las bendiciones para sus hijos, para sus hijas, para sus yernos, para sus nueras, para sus nietos, para sus nietas. La casa La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego, antes de dormir, atisbaba hacia la habitación grande, y donde yo veía que llegaban los indígenas Mazahuas y Ñañús, luego a pernotar por la noche. Mis abuelos sacaban los petates en esa habitación grande que daba hacia la calle, donde había 7 barriles de pulque espumoso, el pulque sobre una viga. Y recuerdo que los indígenas bebían pulque y hablaban de sus fiestas de los santos patronos. Las mujeres sonreían y los niños sonreían y hablaban con ese cántaro cantarino de las lenguas indígenas. Y escuchaba que sonreían y cantaban, y escuchaba y miraba la sonrisa de los niños, y miraba el esquema de las mujeres con los colores de la madre tierra, de la Pachamama, en los cuatro rumbos del universo. La casa la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego nosotros, nosotros ahí acostados, sí, luego yo todavía me asomaba luego y me asomaba por la rendija y miraba escuchando a ese cántaro cantarino de las lenguas indígenas y me quedaba dormido. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego los primos y los hermanos nos trepábamos a los árboles y aventamos la fruta, los tejocotes, los capulines, los duranos, los manzanos, y las primas cachando, y luego recuerdo que luego mi abuela nos mandaba llamar con un grito por la tarde, noche, y saltábamos de los árboles, saltábamos la cerca, subíamos los 2 escalones, entrábamos por la habitación grande donde estaba el pulque, y llegábamos corriendo en tropel donde mi abuela estaba siempre cerca del fogón, atizando la leña, preparando luego la tole y echando tortillas. Y ahí mi abuela luego atizaba y saltaban las chispas rojas, azules y anaranjadas. Y atizaba y luego saltaban los pingos verdes, rojos, azules y anaranjados. Y luego yo atizaba y saltaban los pingos rojos, azules y anaranjados. Yo, yo, era un pingo. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego ahí, cerca siempre de las faldas de mi abuela, ahí cuando echaba las tortillas en el fogón estaba mi abuelo José, con su sombrero viejo y con su tape viejo, y bebía pulque, y nos hablaba de sus vivos, y nos hablaba de sus muertos, y bebía pulque, y nos hablaba de sus vivos, y nos hablaba de sus muertos, y bebía pulque, y nos hablaba de sus vivos, y nos hablaba de sus muertos, y nos hablaba de sus muertos, y nos hablaba de sus muertos, y tanto, tanto, tanto me habló de sus muertos, que esos muertos empezaron a estar vivos en mi pensamiento y corazón. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque yo recuerdo que luego mi abuela nos daba atole de masa con piloncillo en un jarro, y yo me bebía la caricia de mi abuela. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Porque yo recuerdo que un día mi abuela echó una tortilla grande al comal y la tortilla empezó a esponjar y a crecer y a elevarse y a esponjar y a crecer y a elevarse y a elevarse y a elevarse y salió por la ventana y en medio de la noche no era una tortilla, era una luna olorosa a maíz dulce. La casa, la casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Porque yo recuerdo que luego el barco navegaba en medio del oleaje de la noche, y llegaba a Puerto Seguro muy temprano por la mañana, y llegaba a Puerto Seguro, sí, en medio de la neblina. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Pero hoy, que he crecido, ya no mana agua por debajo de la casa de mis abuelos. Hermositos ya no están los muros, desaparecieron las piedras del río de la calle, ya no serpentearon. La casa de mis abuelos,
la casa de mis abuelos, la casa de mis abuelos. Ya no es un barco. Mis abuelos ya murieron. Mis abuelos ya murieron. Mis abuelos ya murieron. Ahora somos los hijos. Yo, la casa de mis abuelos ya no es un barco. La casa de mis abuelos ya no es un barco. Pero para mis sueños de niño, la casa de mis abuelos, para mis sueños de niño, la casa de mis abuelos, para mis sueños de niño, la casa de mis abuelos sigue siendo un bar, sigue siendo un bar, sigue siendo. Bravo, maestro. Muchas gracias. Antes de que nos dé sus palabras finales, quisiera invitar a la presidenta de Legends, sí, a nuestra presidenta, quien dirige precisamente nuestro barco con ese navío y que nos haya permitido de verdad este encuentro tan hermoso con el corazón del maestro Germán Argueta. Adelante, presidenta. Gracias, Alejandro. Pues realmente es un privilegio, maestro Germán, tenerlo aquí en su casa, en Leyos. Realmente es fabuloso ver este nivel de expresión que nos hizo estremecer, pues a todos y a cada uno desde el alma. Créame que recordamos muchas cosas, a lo mejor algunas infancias, algunos que ya no están con nosotros en este momento, pero sobre todo esa capacidad de transmitir estas emociones. Tenía mucho, la verdad, mucho tiempo que no tenía esta sensación. Es porque realmente es un grande, déjeme decírselo con todo respeto, es un grande maestro. Gracias por este tiempo, por este espacio, a la audiencia también agradecerle su asistencia. Queremos que, pues no sea la primera ni la última vez, estimado maestro Germán, que sea esta una invitación muy grande para poder tenerlo en diferentes ocasiones, siempre y cuando obviamente pues la agenda se lo permita, porque créame que los que hoy nos pudieron escuchar, yo creo que se quedaron claramente con esta sensación y queremos conocer muchísimas más cosas. Ya queremos leer la revista, ya queremos conocer todas estas obras que usted tiene, así que por favor, ahorita, mi querido Alex, que nos informe dónde lo encontramos, cómo lo buscamos, cómo conseguimos su revista y agradecerle por recordar la importancia de las raíces mexicanas en nuestra tradición. Es cierto, muchas veces se comercializa, pero algo que creo que hemos tenido los mexicanos y que nos sigue distinguiendo y que ninguna ideología distinta nos ha podido cambiar, es precisamente el recordar a nuestros seres queridos, es precisamente a lo mejor esta colocación de las ofrendas, que ya tienen tradiciones históricas, ¿no? Y más que nada, el tenerlos aquí presentes como una esencia del espíritu y del alma, ¿no? Gracias, querido maestro. Mi estimado Alex, igualmente felicitarte por tan magnífico charla que hoy tuvimos, por esta forma de dirigir la Dirección de Cultura e Historia y por supuesto recordándoles que siempre juventud y experiencia caminaremos de la mano. Muchísimas gracias. Adelante, Alex. Gracias, gracias, presidenta. Sí, me uno a las palabras de la presidenta Nancy Talía Santiago. En Legends tiene su casa, maestro. Muchas Y algo gracias. más. Quiero reconocer ampliamente que usted toca el corazón, toca el espíritu, con sus palabras, con su magia, con su arte. Y si estamos llevando esta dirección de cultura e historia, quiero comentarles, amigas y amigos, que uno de mis maestros se llama Germán Argueta, que siempre me ha alentado a ser un guerrero de la cultura. Él lleva muchos años de resistencia, de propuesta. Ya lo vieron, el artista que es. Maestro, bueno, recuerden, y no solamente esta revista, el maestro tiene unos libros hermosos, maravillosos. Esta es la más reciente, Crónicas y Leyendas Mexicanas en Facebook. También encuentran al maestro como Germán Argueta, pero mejor para eso, háblenos usted, maestro, y también que nos invita a sus funciones de la Casa del Cuento, todo esto que está haciendo usted. Por favor, maestro, adelante. Muy bien. Primero, gracias, Nancy.
por esta invitación. Gracias, Alex, por esta entrevista dentro de tu segmento. Y pues es un medio que hay que explorar, y lo que están haciendo ustedes pues es fundamental para sembrar y cultivar cultura. Ajá. Bien, hay que decir que ahorita estamos en varios puestos de periódicos, en varios, en algunos venden más cigarros y dulces. Estamos en Educal, estamos en las librerías de Educal de todo el país. Bueno, ahorita hay un problema que está atorado, pero varios de nuestros números están en Educal de todo el país. Y en el Fondo de Cultura Económica, Zona Metropolitana, y la librería del Fondo, ahí estamos. Pero por otro lado, bueno, Germán Argueta, el Facebook Germán Argueta, este, eh, así como ven, con falta de ortografía, Germán, así está el acta de nacimiento en Temascalcingo, Germán Argueta y en el Facebook, si nos mandan sus comentarios, sus mensajes, y nos pueden pedir la revista o venir aquí a donde está mi departamento oficina, en el centro histórico, ahí se comunican con nosotros y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para que ustedes tengan nuestro material. Son 26 años, cerca de 100 números y algunos, no todo está ya de las 6 colecciones, algunos libros, CDs, y pues bueno, tenemos ya un rato trabajando y sembrando cultura, cultivando. Gracias, Alex. Pues gracias, maestro, y espero muy pronto regresar a aprender más de usted, maestro. Tengo muchas cosas que aprender de usted. Y bueno, si usted me lo permite dar el número donde pueden ustedes contactar al maestro, es el 55 35 62 18 04, 55 35 62 18 04. Crónicas y leyendas mexicanas. El maestro Germán Argueta es una institución, ya no solamente en México, en todo lo que es el habla castellana, el conde, el conde Germán Argueta con ustedes. Muchas gracias, amigas y amigos, un gusto habernos encontrado. Inicia noviembre, estamos celebrando a nuestras ánimas, como dijo el maestro Germán. Vamos a esperar a todos esos visitantes que vienen y hay que abrirles no solamente los brazos, el corazón, y decirles que los hemos extrañado y mucho. Pero por eso hoy estuvimos hablando de ellos, para ellos. Amigas, amigos de Legends, esto es para ustedes. Muchas gracias. Recuerden que de un polvo y otro polvo hacemos polvanera, oro, miel y plumas de quetzal, siempre para todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima. Bye.